Bueno, el objetivo un poco de esta charla o de esta exposición es comentar cuáles son los criterios que vamos teniendo nosotros en el momento de inspeccionar embarcaciones, cómo apuntar a hacer una valoración del riesgo y la evaluación también, ¿no?, del elemento inspeccionado, con las complejidades que puede llegar a tener, que ahora más adelante la vamos a ver, ¿sí? Bueno, en principio, ¿puede pasar? Quisiera hablarle una para atrás, por favor. Para el otro lado. Sí. Bárbaro. Bien. Bueno, en principio comentarles que nuestro trabajo consiste en evaluar el riesgo. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, estamos considerando, obviamente, bueno, riesgo de hundimiento, que ya la palabra hundimiento es bastante intuitiva, ¿sí? Estamos viendo que queremos evaluar o prevenir o verificar si ese barco tiene alguna posibilidad de irse a pique, básicamente. Cuando hablamos de que un barco se vaya a pique, puede ser porque tuvo un rumbo en el casco. Un rumbo sería lo que es un orificio, ¿sí? Un orificio. La conocida vuelta a campana. Un barco puede estar en óptimas condiciones, pero por algún defecto de carga o de mala distribución de pesos, se puede perder, ¿sí? Se puede perder porque se da vuelta y no está en una condición óptima para poder flotar. Y el otro caso sería alguna falla estructural que es conocida como una fractura, que se da no tanto en los barcos que nosotros analizamos, pero sí en los que acaban de nombrar, ¿sí? Un buque mercante, un buque granelero, un buque petrolero, son embarcaciones que están sometidas a esfuerzos muy grandes y que pueden ocasionar una fractura en un casco, que de hecho es la falla común que tienen ese tipo de buques. Pasando el hundimiento, que obviamente hacemos las verificaciones que nosotros podemos llegar a ver, siempre en una inspección a bordo, nosotros tenemos los técnicos en el área, siempre decimos que durante una inspección podemos evaluar y quizá lo que podemos llegar a ver va a estar dentro de un 5 o un 10% del estado del barco. Hay lugares del barco que son inaccesibles, lugares, vicios ocultos, hay cuestiones que muchas veces no están al alcance de un análisis a bordo, ¿sí? A flote sobre todo. Ese análisis se debe reforzar cuando el barco sale a dique. Pero ¿cuál es nuestra ayuda? Nosotros nos valemos de documentación técnica que tiene el barco, que fue realizada en el ingreso a dique o en las inspecciones de renovación, como hoy nombraba Leonardo. Nos valemos de la documentación técnica que tiene y a su vez lo reforzamos con las inspecciones que hacemos. Otro riesgo muy importante, ¿sí?, que quizás en lo intuitivo uno no lo supone, pero sí es el incendio, ¿sí? Uno da a pensar, dice, un barco está flotando en el agua, y uno me dice, ¿va a tener problema de incendio? Algo que está en el agua, o sea que tenemos una fuente infinita para apagarlo. Y sí, muchos barcos se pierden por incendio. Entonces, básicamente, cuando hacemos las inspecciones, además de mirar el casco, se hace mucho hincapié en visualizar problemas que ocasionan un incendio a bordo, y sobre todo en sala de máquinas. Un incendio en sala de máquinas, si se genera en sala de máquinas, ese barco está perdido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los indicios que nosotros tenemos? Por el tipo de flota que manejamos, un incendio en sala de máquinas, bueno, un barco tiene una carga de fuego muy alta, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Porque lleva combustible, y mucha cantidad de combustible, para poder propulsarse, básicamente, o para abastecer los servicios energéticos. Entonces, en una sala de máquinas estamos en presencia de máquinas térmicas, que son los motores, y esos motores pueden emitir chispas, ¿sí? La principal fuente de emisión de chispas en un barco es la tubería del escape, ¿sí? El caño de escape del motor. Entonces, a bordo tiene que tener una serie de recubrimientos, ¿sí?, para poder evitar el escape de chispas. Esa es una fuente de indicio muy alta en un barco, y además, buques de la flota local, básicamente los buques de pesca, que ahora vamos a hablar más en detalle, tienen
quizás el problema de que las salas de máquinas son muy restringidas, son espacios confinados, pequeños, para lo que es el barco. Entonces muchas veces los talleres los arman dentro de la sala de máquinas, al lado motor, al lado de una válvula de combustible. Entonces nos podemos encontrar a bordo con un barco que tiene una moladora, que es una fuente de chispas muy grande, ¿sí?, arriba de una batea que tiene gasoil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en una inspección, obviamente nos corresponde indicarle al armador o al gerente técnico, al encargado de la flota, que ese elemento lo tiene que correr, porque corre un riesgo muy grande. Y les puedo asegurar, un incendio en sala de máquina es muy difícil, tiene una tasa baja de poder extinguirlo. Y otro elemento que miramos son los que llamamos servicios esenciales. Para hablar de los servicios esenciales tenemos que pensar el barco como que es una mini ciudad. ¿Sí? El barco tiene que abastecer servicios sanitarios, tiene que abastecer servicios de energía, luz eléctrica, energía para abastecer los servicios de navegación, calefacción, y bueno, todo lo que uno cotidianamente dispone. Ahora, una falla que puede ser probable, ¿sí?, por ejemplo, es un corte de suministro de energía, un corte de luz, que uno cotidianamente lo tiene en el hogar y sabemos que es un problema, ¿sí? Es un trastorno, un corte de energía eléctrica en una casa es un trastorno. Bueno, usted imagínenselo en un barco que tiene que navegar, que puede estar en una situación de condiciones climáticas desfavorables, que puede estar en una situación, sobre todo por las latitudes que manejamos nosotros, donde haga frío, ¿sí? Y esa energía se utiliza tanto para dar energía como para abastecer los sistemas de navegación, que pueden ser los radares, los servicios de comunicación. Y estamos hablando solo de una falla eléctrica, ¿sí? Entonces, en una inspección se tiende mucho y se hace mucho hincapié en verificar los generadores. Sí les digo que todos los generadores, los tableros eléctricos y todos los elementos disponibles para generar energía a bordo. Sí les digo que en un barco siempre el sistema es redundante, es como en un avión, ¿sí? Si para generar energía necesitamos un generador, bueno, el barco tiene que tener dos. Es uno y otro por las dudas. ¿Está bien? Y siempre tiene que haber, entre los dos tienen que abastecer los famosos servicios esenciales. Puede el barco, doy el ejemplo, el caso de un barco pesquero. Un barco pesquero tiene un montón de sistemas, ¿no? Entre ellos tiene la planta generadora de frío para la mercadería que lleva. Sabemos que un barco pesquero transporta un alimento perecedero, muy perecedero, que debe ser refrigerado. En el caso de algún inconveniente que tenga el barco, si tenemos que desafectar un servicio, seguramente va a ser ese, ¿sí? Obviamente va a haber un problema, va a haber una carga que se va a descomponer, que va a perder su valor y que va a tener que ser descartada. Pero en esa condición no complica a la navegación de la embarcación y a la seguridad, ¿sí? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ese sería un servicio que no es esencial. Si bien es importante, puede ser que no lo dispongamos. Ahora, lo que sí es necesario poder tener elementos de navegación, propulsión, gobierno. Cuando hablamos de gobierno estamos hablando del timón, ¿sí? Ese elemento que le hace cambiar el rumbo al barco para poder llevarlo a destino. Esto es un paneo muy, muy chico, ¿no? Muy rápido como para poder explicarlo de manera sencilla, pero sí son los elementos que tienen que funcionar en el barco y que no pueden fallar y a los que se hace hincapié durante una inspección a bordo. Y por otro lado tenemos la valoración, que lo que nosotros nos convoca es la valoración de casco y máquinas, que tiene sus pormenores que ahora les voy a explicar más adelante, sobre todo por el tipo de flota que a nosotros nos toca analizar, que es la flota pesquera. Ya. Gracias. Bueno, el campo de acción, como les venía diciendo, es la flota pesquera. Principalmente los barcos pesqueros de bandera nacional se dividen en costeros y pesqueros de altura, ¿sí? Los costeros es la famosa flota amarilla, no sé si habrán escuchado alguna vez. Los pesqueros se dividen en rojos y amarillos. Los amarillos son pesqueros costeros, tienen un alejamiento máximo de 100 millas de la costa. Principalmente en Argentina, la pesca preponderante es la de arrastre. Cuando hablamos de arrastre es el barco que va avanzando, arrastrando una red, ¿sí? Y en su paso recolecta toda la especie que puede. Obviamente,
cada red está seleccionada y se busca la marca de la especie que se quiere pescar, ¿no? Pero son barcos arrastreros. Cuando avanza, junta o captura todo lo que se va cruzando en el camino del barco. Esa pesca se denomina activa. La pesca activa es aquella pesca en la que el buque avanza sobre la especie, y está la pesca pasiva. La pesca pasiva, el mejor ejemplo es el de la caña con el anzuelo, ¿sí? En la cual la especie va hacia la carnada, ¿sí? No es que el arte de pesca avanza sobre la especie. Bueno, son barcos arrastreros. Hay una subcategoría de los barcos arrastreros que son los tangoneros. El tangonero es el barco arrastrero dedicado exclusivamente a la pesca del langostino. Es una especie muy importante en Argentina. Hay 3 especies importantes, o las principales, son la merluza, el calamar y el langostino. Los buques tangoneros se dedican a la pesca del langostino, y como es una especie de valor comercial muy alto, hoy la flota está muy dedicada a esa especie. Y dentro de los pesqueros costeros nos manejamos con buques fresqueros. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de fresqueros? Son barcos que transportan carga fresca, no congelada. Normalmente la carga, la captura, ingresa a la bodega tiene una refrigeración o no, puede estar refrigerada con hielo. Es lo más parecido a una heladera, ¿sí? A una heladera grande. Y dentro de los pesqueros de altura también tenemos flota de arrastreros, tangoneros, también la subcategoría de los buques arrastreros, y hacemos inspecciones en buques poteros. El buque potero es el buque dedicado a la pesca del calamar. El calamar se pesca con una actividad pasiva. Si es un anzuelo que se mueve, es un señuelo que brilla, que atrae al calamar, que es un pez voraz, ¿sí? El calamar ataca lo que piensa que es su presa, que en realidad termina siendo un anzuelo que lo captura. Y entonces tenemos buques arrastreros, tangoneros dedicados al langostino, poteros, pero con la diferencia que los buques de altura pueden ser fresqueros, igual que los de costa, o congeladores. Haciendo la analogía, un buque congelador es un buque que tiene un freezer grande, muy grande. Y nuestro rango de operación es Mar del Plata y Necochea. Principalmente Mar del Plata es el puerto pesquero que hoy tiene la mayor cantidad de buques de bandera nacional, y Necochea, si bien tiene su fuerte en la flota mercante, en buques principalmente cerealeros, también tiene un puerto de pesca donde hacen paradas biológicas o paradas de mantenimiento, entonces por eso no, atendemos esa zona. Una para atrás. Bien. Bueno, el principal problema, hoy les contaba en la primera presentación, es el tema de evaluación de la flota. ¿Por qué? Porque la flota pesquera argentina tiene una edad estimada entre 30 y 35 años. ¿Sí? Cuando el periodo de amortización de un barco es de 20 años. O sea que estamos hablando de una flota que casi dobla la vida útil estimada. ¿Sí? Entonces, ¿qué complejidad trae eso? La complejidad está en la cotización, en la evaluación. Tenemos que evaluar un barco. Si lo hacemos con una fórmula estándar, ¿sí?, internacional, ese barco tendría que tener un valor negativo, porque en realidad ya pasó los 20 años, ya es un barco que tiene que ir a desguace, que el desguace tiene un costo, ¿sí? Entonces, si sacamos cuenta, ese barco hay que pagar para... el que lo tiene nos tiene que pagar para darnos el barco. Entonces, no, es un absurdo. Hoy estamos pasando por una renovación de la flota lenta, pero la flota se está renovando. Un tema, perdón, no me lo quiero olvidar. Cuando hablamos de una edad promedio entre 30 y 35 años, estamos hablando de que hay barcos que son nuevos. ¿Por qué? Porque estamos en la renovación de la flota, pero también hay barcos que tienen 50 años. ¿Sí? Entonces, esa es la flota con la que nos encontramos hoy. Hablamos de un promedio, que sí que tenemos para arriba y para abajo. Si bien hay una renovación, es lenta, ¿por qué? Bueno, primero porque el acceso a créditos es muy complejo. Si bien ahora hay un esfuerzo muy grande
del Estado por renovar la flota por una cuestión también de seguridad, ¿sí? Una flota vieja les termina saliendo al Estado muy cara. ¿Por qué? Porque vienen los hundimientos y vienen todos los problemas que acarrea un hundimiento de un buque, sobre todo que tiene mucha cantidad. Un buque pesquero es un barco que tiene en su espacio mucha cantidad de personas a bordo, ¿sí? El tema que las líneas de crédito tienen su complejidad, y a su vez también hay un tema de capacidad productiva del país. Si hoy hubiera una línea de crédito infinita para financiar barcos y construcciones, no darían abasto los astilleros y las empresas del sector para poder generar esa renovación de flota inmediata. Lo que no quiero decir que sea nula, ¿sí? Sino que la capacidad es reducida. ¿Cómo se atiende esto? Bueno, hoy además de la construcción de buques nacionales, está abierta la importación o la incorporación de barcos extranjeros. Principalmente hoy están proveniendo todos de España, pero bueno, están ayudando a esa renovación de flota. Entonces, de manera conjunta entre Argentina y países de Europa, principalmente de España, se está renovando la flota. Bueno, es una alternativa para poder hacerlo. ¿Qué barcos entran del exterior? Principalmente buques que son congeladores y que tienen una eslora, un largo del barco, mayor a 40 metros. Son los barcos que hoy hacerlos en Argentina son complejos. ¿Se están haciendo en Argentina? Sí. Ahora, ¿cuántos se pueden hacer en el corto plazo? Y esa es la capacidad que está limitada. Bueno, y todo esto, un poco cerrando, es lo que atiende a hacer realmente complejo el tema de la valoración de una embarcación, precisamente porque son barcos que están, que tienen una antigüedad avanzada, pero que como esto es, pongo el ejemplo para trasladarlo un poco acá, es cuando vemos un auto viejo, ¿sí? Un auto viejo podemos decir, esto es una chatarra, o podemos ver un auto viejo que lo tiene algún coleccionista y decimos, ¿cuánto vale esto? Esto es una fortuna, ¿sí? Bueno, con los barcos muchas veces nos encontramos con eso. Podemos encontrar barcos muy viejos que son barcos de coleccionista, un barco viejo que decimos, este barco no sé cómo sale a navegar, ¿sí? Bien, entonces, un poco como para cerrar la presentación, la valoración termina siendo un conglomerado de criterios, ¿sí? La terminamos siendo un conglomerado de criterios que tienen los profesionales. Yo, en mi caso, soy parte de un estudio técnico que tiene distintos profesionales, ¿sí? La mayoría ingenieros navales, que tienen experiencia tanto en construcción. Hace poco estamos botando un barco nuevo, que estamos haciendo direcciones de obra de embarcaciones, bueno, uno de los que le nombraba, un barco de 40 metros, congelador, de grandes dimensiones, que hacemos direcciones de obra de barcos que se reparan. Entonces, bueno, todo eso va dando el know-how para poder atender y poder valorar y poder entender si un barco estamos hablando de una embarcación o de una nave que no sirve más o de una nave que puede seguir navegando. ¿Cuál es la operatoria? Bueno, relevamos la embarcación. En base a todas las embarcaciones que ya hemos relevado, tenemos una base de datos, cada una con su valoración, ¿sí? Y donde como el barco, como bien le decía hoy, es una mini ciudad, ¿sí? Tenemos distintas áreas que mirar, ¿sí? Un barco, podemos mirar el casco del barco, que es toda la envuelta, la estructura, el estado general, la máquina, los antecedentes que tiene, las instalaciones que tiene a bordo. Bueno, es todo un conjunto. A cada pieza o cada parte o a cada segmento de esa embarcación le damos un valor, y dentro de una fórmula que hemos desarrollado le damos una ponderación, ¿sí? Dentro del barco es muy importante que el casco esté sano y que la máquina esté sana. Ahora hay otros detalles que también importan, pero quizás con un porcentaje de influencia menor. Bueno, entonces tenemos una base de datos propias donde ponderamos y podemos sacar un valor del bien, y trabajamos mucho con los antecedentes propios del barco. Cuando abordamos un barco, cuando hacemos una inspección, requerimos al armador
toda la documentación técnica que ese barco tiene, ¿sí? Los registros de mantenimiento, cuándo fue, si se reparó un motor principal, si se cambió, cuándo se hizo, cuántas horas tiene. Por suerte, a bordo, este es un registro que se lleva mucho y se hace, no hay barco que no lo tenga, la famosa bitácora, ¿sí? Sabemos cuántas horas tiene un motor desde la última reparación, sabemos si tuvo algún siniestro previo, porque quedó anotado, quedó asentado. Y aparte, verificamos el libro de inspecciones técnicas que hace la autoridad marítima, que en este caso en Argentina es la Prefectura Naval. Entonces, en base a los antecedentes que tenemos, a la base de datos generadas, a los conocimientos, podemos evaluar, ¿sí? Y ver ese barco, si es un barco viejo o nuevo, si vamos a hacer una apreciación sobre el valor que uno considera que tiene que tener, o una depreciación, depende del estado. Teniendo como resultado final, bueno, la evaluación, que parece una pavada, pero es un detalle que no es menor, porque una subvaluación compromete al fin y al cabo a la aseguradora, porque está bien, la prima va a ser menor, pero después, no sé, si se da el caso de un hundimiento, en el momento del hundimiento, después, ahí donde vienen los conflictos, va a decir, bueno, este barco tenía un valor, pero en realidad vale otro, y van peritos y dice, a mí me tenés que responder por el total. O una sobrevaluación que también es conflictiva, porque un barco sobrevaluado incita al siniestro muchas veces. Bueno, eso es todo la presentación, espero no haberlos aburrido porque les cambié el tema, pero gracias. Gracias, Alejandro. Okay. ¿Alguna consulta para Alejandro? ¿Por acá? Acá, adelante. Bueno, sí, sí, gracias. No, la consulta es la siguiente. En la tarea que vos realizás en estas inspecciones de buques pesqueros, si se tienen en cuenta también los registros de las sociedades de clasificación, sí, en cuanto a, me imagino que debe haber en buques tan viejos cambios de esa sociedad de clasificación, no pocas veces, y si te encontrás con, no al momento del siniestro, sino al momento de la inspección, al momento de buscar tasar razonablemente esa embarcación, si te encontrás con otro experto, otro perito, digamos, puesto por el armador, que te dice, mira, este buque vale más de lo que vos estás, ¿cómo se solucionan ese tipo de conflictos? Bien. Bueno, con respecto a la sociedad de clasificación, la mayoría de los barcos, cuando ya a los 20 años, la sociedad de clasificación, sobre todo los pesqueros, es muy difícil ver un pesquero clasificado. Normalmente los barcos pesqueros, bandera nacional, no tienen clase. ¿Está prendido el audio? Sí. No tienen clase. Con lo cual, termina siendo responsabilidad de prefectura el mantenimiento mínimo del barco. Ahora, la realidad es que normalmente un barco entrado en años es un barco subestándar, ¿sí? Está por debajo de los criterios mínimos necesarios para la navegación, que no quiere decir que sea peligroso. No, hablo subestándar, pero no es un barco que tenga un riesgo de hundirse, porque la autoridad marítima en ese caso ahora está haciendo mucha fuerza con los barcos entrando en edad. Las inspecciones son muy rigurosas, pero bueno, es como tener un coche viejo, siempre aparecen problemas. Pero la realidad es que la clase no actúa ahí. Y después, con respecto a la evaluación, normalmente cuando hacemos la evaluación no le transmitimos al armador el valor propuesto, ¿sí? Nuestro. Nosotros lo derivamos a la aseguradora o a la, no me sale el nombre ahora, a la liquidadora. Entonces no tenemos un intercambio entre lo que nosotros proponemos y lo que el armador o el perito del armador propone. ¿Sí? No sé si esa era la respuesta.
Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra consulta? Uy, está fuerte. No. Sí, acá hay una pregunta del público. Bueno, muchas gracias. Ah, esperen. Ahora seguimos con Gustavo Justi, abogado especialista en Derecho de Transporte, Aduana y Seguros, doctor en Derecho, liquidador de averías, docente y expositor de Derecho Marítimo y del Transporte. Él desarrolla su actividad profesional atendiendo asuntos vinculados con el comercio internacional y el transporte marítimo. Sí. ¿Querés que la lea? Para Alejandro, una consulta tenemos desde el Zoom. Cuando se hace, perdón si leo alguna palabra mal, pero cuando se hace un overhaul a una embarcación, ¿tiene alguna fórmula para darle un beneficio a la antigüedad de la embarcación? Sí, normalmente en un overhauling, primero, por normativa argentina se establecen que ante un overhauling la vida útil del barco se extiende, se considera como una reparación de media vida, y ahí el buque pasa a tener, en base, bueno, un poco a lo que les comentaba, el valor o la evaluación de ese barco cambia considerablemente. Correcto. Bueno, yo me quedé sentado tal como hizo Leo para poder ir siguiendo la presentación de modo correcto. Lo primero, agradecerle al Zoom que nos visite y que haga estos foros que genera un dinamismo y que nos permite, o que le permite al Zoom y a nosotros colaborando de alguna manera, cumplir con el objetivo primordial que también hace la asociación, que es la de capacitar y darle valor a esta industria del seguro marítimo a través no solamente de la capacitación técnica, sino algo tan importante como compartir experiencias dentro de los actores que formamos parte del mercado en Latinoamérica, que es tan fructífera para el sector y tan enriquecedora también para nosotros. De vuelta agradecerle a Leonardo, a Gastón, a Alejandro y luego a Francisco y a todos quienes de alguna manera participamos en dar ese valor agregado a la industria y de compartir experiencias. En este caso, siendo que el foro tiene lugar en Buenos Aires, nos parecía una buena idea, entendiendo que la flota principalmente que transcurre por cuestiones geográficas, principalmente, en la Argentina tiene que ver con flota marítima y con flota fluvial. Nos pareció una muy buena idea, junto con Alsum, invitar a Alejandro, que tiene asiento en el puerto de Mar del Plata, como bien dijo él, el principal puerto pesquero de la Argentina, diciendo que la flota pesquera en la Argentina es, por cuestiones regulatorias principalmente, básicamente hoy la flota comercial de matrícula argentina más relevante, básicamente porque la pesca en la Argentina requiere habilitaciones, y esas habilitaciones están supeditadas a que los buques tengan bandera nacional. Luego, Francisco va a hablar sobre la flota fluvial, la preponderancia de la hidrovía y demás, donde en la flota fluvial, tanto como en la flota mercante, que navega aguas argentinas, nos vamos a encontrar ya no tanto con una bandera de pabellón nacional, sino bandera principalmente extranjera. Y en ese contexto, lo que me toca a mí, de alguna manera, conversar, tiene que ver con una problemática actual, no solo de la Argentina, aunque la Argentina por sus características económicas de estos últimos años quizás se ve de mayor modo, sino una problemática mundial y básicamente la región, que tiene que ver con la valoración de la flota, de los buques,
y tiene que ver con algunas otras cuestiones también vinculadas con los siniestros. Básicamente, para poder llegar a la valoración o a las problemáticas actuales, que era un poco el objeto de esta charla. Voy a hacer alguna introducción muy breve en lo que tiene que ver con el proceso de siniestros, pero apuntado, o mejor dicho, focalizado en cómo funciona el proceso de liquidación de siniestros o de ajuste de pérdidas en la Argentina, con algunas destacando, no el proceso técnico, por supuesto, que bien se conoce, sino algunas particularidades que tienen que ver con el ajuste de siniestros en la Argentina, y que eso lo diferencia del mismo proceso en otros mercados, y es, de nuevo, el aporte que podemos hacer al sector de la asociación. Si querés pasar. Bueno, esto es básicamente algo general. Sabemos que, a modo introductorio, cuáles son las causas de los siniestros, y sabemos que los siniestros se pueden dar por factores humanos, factores políticos, hechos de la naturaleza, como bien comentaba Alejandro cuando determinaba cuáles eran los aspectos a tener en cuenta para la evaluación de los riesgos, y los factores que causan siniestros, o mejor dicho, la causación siniestral, no es más que los factores que se van a tener en cuenta al momento de la suscripción. En definitiva, los riesgos a los que se encuentra expuestos los buques. Y siendo los riesgos los antecedentes de cobertura, básicamente las coberturas son consecuencia de los riesgos a los que están expuestas las embarcaciones, o las particularidades que se den en la flota argentina están vinculadas con la causación siniestral o con las eventuales causaciones siniestrales, y cada uno de estos hechos, tanto los factores humanos, que son sobre todo para la flota argentina y la flota marítima principalmente, principales hechos o principales causas de siniestros. Eso tiene que ver también, por supuesto, con la evaluación del riesgo desde el punto de vista humano, que hace el asegurador al momento de la suscripción, o que debería hacer el asegurador al momento de la suscripción, junto con algunos factores políticos, hechos de la naturaleza, pero principalmente con la concurrencia de algunos de estos factores. En lo que tiene que ver con la liquidación de averías, ajuste de pérdidas, solo quiero hacer mención a algunas particularidades que tiene algunas particularidades regulatorias que tiene el proceso en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre con otros países de Latinoamérica principalmente, y en general como sucede. El análisis, el ajuste del siniestro, el análisis de la pérdida, se puede hacer, por supuesto, preliminarmente, lo hace el asegurador preliminarmente, pero es muy importante, sobre todo por la legislación argentina, que ese análisis preliminar que haga el asegurador contemple las causales de caducidad de cobertura, es decir, contemple las cuestiones administrativas previas, como falta de pago, denuncia en término, etc., antes de designar al ajustador. El ajustador en Argentina, que también se lo conoce, o que se lo conoce principalmente como liquidador de averías, es un profesional independiente que requiere en la Argentina una autorización expresa para operar, otorgada por el organismo, la autoridad de control, que es la Superintendencia de Seguros en la Argentina. Le expide una matrícula, y esa matrícula, como título habilitante, le permite al ajustador, al liquidador, desarrollar su labor. Si bien es independiente, es habitualmente designado por el asegurador, y como particularidad es importante que antes de la designación de ese profesional se determine que no existe una caducidad de cobertura previa, porque eso deja, mejor dicho, la designación del profesional, luego de haber analizado las caducidades y sin haberlo puesto al asegurado previamente, le haría perder al asegurador el derecho a invocarla luego. Algunas particularidades del derecho argentino que tienen que ver con la regulación: profesional independiente, regulado y con matrícula expedida por el organismo de control argentino, la necesidad de determinar las caducidades de coberturas previas, particularidades propias del derecho argentino, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con los procesos habituales de ajuste de pérdidas, que eso funciona exactamente igual en otros países, pero que tienen que ver básicamente con recordar la importancia del aporte documental, y luego el análisis de la cobertura y eventualmente la extensión económica de la reparación del daño. En lo que tiene que ver con la etapa previa, mejor dicho, la primera de las etapas del proceso de ajuste de pérdidas, que tiene que ver con recabar la información y los documentos que el ajustador o liquidador necesariamente
requiere del asegurado para poder emitir su opinión, emitir su dictamen, y luego analizar si ese siniestro es procedente en cuanto al marco del contrato de seguros, es decir, si tiene cobertura o no, y luego entender cuál es la extensión económica del daño indemnizable. En ese proceso de recabar información, que en Argentina, voy un poco para atrás, en Argentina los seguros desde el punto de vista del marco normativo están regulados por una ley general, y luego en la ley de navegación, la ley especial, luego también se encuentran regulaciones específicas vinculadas con los seguros marítimos. Pero en lo que tiene que ver con el proceso de ajuste, vamos a focalizarnos básicamente en lo que tiene que ver con la Ley General de Seguros, y uno, en su articulado, la Ley General de Seguros Argentina, establece específicamente cuál es el proceso para requerir la documentación y la información al asegurado tendiente a llevar de mejor modo a concluir el informe pericial o de ajuste. Y dentro de este proceso de recabar información, es importante destacar algunas cuestiones que tienen que ver con el marco normativo argentino y que tienen que ver con, y que de repente lo diferencian con los procesos en otros países. Y tiene que ver con que este proceso de recabar o requerir documentación debe hacerse al asegurado en ciertos plazos, en ciertos periodos de tiempo. Entonces, este primer proceso de recabar información que le sigue a la denuncia, recordemos que en Argentina hay un plazo perentorio para formular la denuncia, la misma ley o el mismo marco normativo establece un plazo perentorio de 3 días que tiene el asegurado para formular la denuncia a partir de que se entera del acaecimiento del siniestro. Tiene que, luego que hace la denuncia, el asegurador entonces designa un profesional que va a seguir con la liquidación del siniestro, y el profesional es quien va a pedir documentación. La documentación que recibe este profesional independiente, el ajustador, liquidador de averías, se entiende que es como si la hubiese recibido el asegurado. Es decir, si el asegurado entrega esa documentación al asegurado, es como si la hubiese entregado al asegurador y tiene los mismos, la misma validez o la misma virtualidad jurídica. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con la importancia del informe del liquidador, así como sucede en otros lados, el informe del liquidador, del ajustador, no es vinculante, sino que es simplemente una sugerencia al asegurador. Inclusive en ciertos siniestros menores los aseguradores prescinden de la figura del ajustador porque, como dije, no es obligatoria, sí es necesaria porque se entiende que es un profesional idóneo en la materia. Y al profesional ajustador o liquidador, en general, para los siniestros marítimos, los secundan la asistencia de algún experto en función del tipo de siniestro que sea. Si es un siniestro vinculado con la maquinaria, probablemente el ajustador designa algún perito experto en maquinaria. Si es un siniestro vinculado con el casco, un abordaje, etc., designará algún especialista en ese tipo de riesgos. Lo mismo con el tipo de embarcación siniestrada, va a ocurrir lo mismo. El ajustador o el liquidador va a requerir de profesionales que conozcan del mejor modo ese tipo de embarcaciones. Algunas otras cuestiones vinculadas con la indemnización a cargo del asegurador, propias de la ley argentina o del procedimiento como funciona en la Argentina, y sin ahondar demasiado en cada uno de los puntos, porque darían para conversar durante mucho tiempo. Sí entender cómo es el proceso, que es lo que mencionamos recién. Luego de concluido el informe del ajustador o liquidador y elevado al asegurador, si bien no es vinculante, en general es un antecedente que los aseguradores toman en cuenta al momento de expedirse, sobre el derecho del asegurado a ser indemnizado. Y acá quiero detenerme un segundo porque es importante, y es otra particularidad que tiene la legislación argentina en cuanto a la liquidación o ajuste de pérdidas, que tiene que ver con el plazo que tiene el asegurador para expedirse. Es decir, el proceso de liquidación no puede ser eterno, y justamente lo que tiende esta normativa o este proceso vinculado con los plazos que tiene el asegurador para expedirse es que no se torne eterna la decisión del asegurador en perjuicio del asegurado a quien tienen que reparársele las pérdidas. En la Argentina, como dijimos, hay un plazo muy exiguo de 3 días para hacer la denuncia de siniestro, y también hay un plazo muy exiguo de 30 días que tiene el asegurador para expedirse respecto del derecho del asegurado a ser indemnizado o no. Este plazo de 30 días empieza a correr a partir de que el asegurador tiene todos los elementos suficientes para expedirse sobre esa causal de exclusión de cobertura. Y no necesariamente tiene que haber terminado o concluido el informe o la tarea del perito. Simplemente con que se exponga una causal de exclusión de cobertura, el conocimiento de esa causal por el experto o por el asegurador,
es suficiente para que empiece a correr ese plazo que tiene el asegurador para expedirse respecto al derecho del asegurado a ser indemnizado, estos famosos 30 días que les acabo de comentar, que se complementan con un plazo también exiguo que tiene el asegurador luego de haber aceptado el derecho del asegurado o de no haberse expedido sobre esto de manera negativa. La ley argentina le impone al asegurador un plazo también muy corto, de 15 días, luego para indemnizar. Es decir, estos 30 días desde que el asegurador se entera de una causal de exclusión de cobertura, o que el asegurado presenta el último documento para indemnizar, y luego el último documento solicitado por el ajustador, por el liquidador, y luego los 15 días para pagar. Alguna cuestión adicional tiene que ver con el pedido de documentación. Digo, es importante entender que el pedido de documentación que hace el asegurador debe ser completo. ¿Sí? Es común que se vaya pidiendo la documentación como en cuotas, ¿no? Que vaya pidiendo un documento, luego otro, etcétera, con el único fin dilatorio. Lo que intenta la norma es evitar que eso suceda, y le importa, y sobre todo la experiencia de los tribunales, que ya es conocida y pacífica en ese sentido, que la documentación y la información debe solicitarse de una vez, en la medida que sea posible hacerlo. Por supuesto, también permite la norma solicitar información complementaria. Pero esa información complementaria, o eventualmente suplementaria, debe ser solicitada en función de requerimientos o de nueva información que el asegurador vaya obteniendo a medida que recibe la información primaria del asegurado. Y no, como dije, ir solicitándola en cuotas con el único fin dilatorio, que es lo que se intenta evitar con estos plazos cortos. Respecto a las acciones que nacen del contrato de seguros, la avería y el abandono, no voy a profundizar sobre eso porque es bien conocida por todo el mercado y con poco particularismo para el mercado argentino. Sí entender que la norma argentina permite un pago a cuenta, tanto el pago a cuenta, pero quizás también complementado con la acción de pronto pago provisorio, pero sobre todo con el pago a cuenta. Es importante, de nuevo, lo que se persigue, o lo que persiguió el legislador cuando lo reguló de este modo, que es, nuevamente, intentar que la dilación del asegurador perjudique al asegurado. Y sobre todo con el pago a cuenta, que es un instituto que de repente en mercados estables o con poca fluctuación de la moneda o de los bienes asegurados, no sería necesario. Es decir, podríamos esperar a que termine, o el asegurado podría esperar a que termine el proceso de la liquidación, el ajuste de pérdidas. Cuando estos procesos son medianamente largos, en los siniestros marítimos en general no estamos frente a procesos de ajustes cortos, sino más bien todo lo contrario. En mercados como el argentino, y en estos tiempos, con una inflación de la moneda muy importante, inclusive con una inflación en dólares, la necesidad de que el asegurado rápidamente pueda reparar su pérdida es importante y es relevante para poder dejar al asegurado en la situación en la que debería estar si no hubiese ocurrido el siniestro, o mejor dicho, en la situación en la que debía estar habiendo ejecutado de manera correcta el contrato de seguros. Bueno, recibo de pago, subrogación, son institutos que darían para charla solamente esos institutos, simplemente saber que funcionan. Y pasamos. Como introducción genérica, porque tenemos poco tiempo, fue lo que intenté dar, y ahora sí, charlar sobre las problemáticas actuales propias del mercado argentino, que tienen que ver, en parte con lo que comentaba Alejandro hace unos minutos, y fundamentalmente con la experiencia nuestra del mercado argentino de seguros de casco, básicamente, aunque también podríamos hablar sobre la incorporación de las coberturas de P&I de manera local, pero eso también daría para otra charla. Simplemente focalizarnos en algunos puntos que tienen que ver con las problemáticas argentinas, las problemáticas que se dan en el contexto del mercado argentino, algunas de las cuales, como la inflación, hoy no es una problemática exclusivamente local de la Argentina, sino que es una problemática mundial, pero la realidad es que en la Argentina los niveles de inflación y de fluctuación de la moneda son considerablemente más elevados que la media del mundo, inclusive que la media latinoamericana. Y esto nos lleva a una problemática que tiene que ver no solamente con la evaluación del riesgo, sino también con la indemnización. Y cuando
pensamos en riesgos como las embarcaciones que en general se tasan en una moneda que no es la local, en general se tasan en dólar estadounidense o en euros, si estamos frente a un bien importado, como bien decía Alejandro, de fabricación europea, pero básicamente la moneda habitual de tasación o valoración de los riesgos es el dólar estadounidense. Pero en Argentina se nos presenta un problema adicional a esta moneda o esta valuación en moneda extranjera, que el tipo de cambio que genera oficial ha quedado en los últimos años también muy por debajo del valor de comercialización de los bienes que está dado por una divisa, material, billete o algún otro tipo de cambio, que son muchos, con los que nos encontramos en la Argentina. Entonces, actualmente, para los suscriptores de estos riesgos, se presenta una problemática atípica para otros mercados, por eso quería detenerme un minuto en esto, que es que la inflación primero, que la evaluación de los bienes, aún en moneda extranjera, va fluctuando considerablemente año a año, primero. Y luego, que esa evaluación de los bienes en moneda extranjera no es acorde a valores internacionales. Es decir, quiero explicarme. Supongamos que tenemos valorizado un buque pesquero de los que Alejandro comentaba recién. Un buque de una edad media, un valor de unos 40, 50 metros lora, un buque mediano a grande, que puede estar valorizado en unos 7, 8 millones de dólares, a valores internacionales. Ahora, cuando ese asegurado sufra un siniestro, principalmente de pérdida total, y tenga que ser indemnizado por esa pérdida, en la Argentina actualmente por restricciones cambiarias no puede ser indemnizado en dólares, en la divisa en la que fue suscrito el riesgo, sino que va a ser indemnizado en pesos al valor del tipo de cambio que el Banco Central de la Argentina establezca al momento en que tiene que ser indemnizado. Ese tipo de cambio muestra una diferencia considerable con el valor de reposición real de los bienes. Entonces se nos presenta la necesidad de valorizar, problemática para los peritos primero y luego para los aseguradores, y principalmente para que los reaseguradores puedan entender esta situación, en valorizar bienes por encima, aún en dólares, de los valores de mercado internacional para ese mismo tema. Y eso tiene que ver con que al momento de la indemnización, los asegurados van a ser indemnizados en pesos a un tipo de cambio que no les va a resultar suficiente esos pesos argentinos para poder reponer el bien. Entonces, en conclusión, vamos a encontrarnos con una problemática de aumento de sumas aseguradas que no están vinculadas solo con la inflación o solo con los niveles de inflación, sino también con la imposibilidad o por las restricciones cambiarias que actualmente, en estos últimos tiempos, el gobierno argentino ha impuesto a la adquisición de divisas, que son las que se utilizan para la compra-venta de este tipo de... Entonces, gran diferencia entre valores de mercado aún en divisas extranjeras o a un dólar estadounidense respecto a las sumas aseguradas. Y acá la recomendación que hacemos siempre a los aseguradores y a los reaseguradores cuando nos consultan es la de mantener inspecciones frecuentes o actualizar frecuentemente, ya no anualmente o cada 2 años como se solía hacer, y vinculada solamente con el estado del riesgo, sino además con la actualización de las sumas aseguradas. Entonces, no se asusten los reaseguradores cuando vean pedidos de aumentos considerables, 20, 30, 40% en dólares, y la explicación es esta. Es que el asegurado cuando sea indemnizado va a ser indemnizado en pesos, un tipo de cambio que no le va a resultar suficiente para reponer ese bien al valor real. Esto tiene que ver con una problemática sobre la que podríamos seguir hablando y seguramente va a dar para muchas explicaciones luego, pero que sí es importante resaltar con lo que tiene que ver con la problemática argentina. Y también, bueno, restricciones cambiarias. Restricciones cambiarias no solo con lo que recién les comentaba que tiene que ver con el pago de las indemnizaciones, que quiero aclarar también que por restricciones cambiarias está prohibido que estas indemnizaciones sean efectuadas directamente en el extranjero, sino que tiene que ser en Argentina, aun cuando se presenta esta situación, que el reasegurador va a girar los fondos para hacer frente a un siniestro, esos fondos se van a transferir, se van a cambiar,
y al asegurador local le van a llegar un tipo de cambio que va a ser el mismo probablemente que reciba el asegurado, pero de vuelta va a ser insuficiente para que el asegurado restituya ese bien, o sea, se encuentra en la situación en la que estaba antes del siniestro. Y otra problemática diferente, pero vinculada con la misma causa del problema, se da en los siniestros parciales o en las averías particulares, es decir, ya no en la pérdida total, donde hay que restituir el bien, sino cuando hay que reparar el bien. Entonces los valores de reparación probablemente estén más vinculados con ese tipo de cambio real, no así los valores de reposición. Y acá la importancia de los peritos al momento de la suscripción y la evaluación y seguimiento de los valores asegurados. Y una tercera, no última, pero sí, por lo menos para comentar, problemática que se da actualmente en la Argentina vinculada con los siniestros marítimos. Y tiene que ver con las restricciones aduaneras. Es decir, hoy en la Argentina, desafortunadamente, tenemos, además de restricciones o un control muy severo de los tipos de cambio, también tenemos restricciones aduaneras, quizás no restricciones aduaneras directas, sino restricciones aduaneras indirectas, con la imposición de ciertas licencias o mecanismos administrativos que el gobierno argentino ha dispuesto para la importación de bienes del exterior, cuya fuente es la misma, la falta de disposición libre de divisas, que restringe la importación. ¿Y cómo se refleja esto en los riesgos marítimos? Bueno, básicamente porque en las averías particulares va a haber que reponer o reemplazar piezas importadas. Entonces se nos presenta un problema, al momento del ajuste de las pérdidas, que tiene que ver con la reparación, o mejor dicho, con la imposibilidad de reparación de piezas que pueden ser material o técnicamente reparadas, pero que ante la imposibilidad de contar con esos repuestos en la Argentina, muchas veces el asegurado se ve en la necesidad de tener que reponer. Es decir, nos pasa habitualmente la flota pesquera, con la flota de remolcadores, flota de buques areneros, también con la flota de barcazas, pero en menor medida, sobre todo donde el motor es una parte importante del buque, del casco asegurado. Y que de repente nos encontramos con imposibilidades ciertas, en plazos razonables, procede a reparaciones, y el asegurado entonces, existiendo un motor o una pieza terminada, requiere la reposición por la imposibilidad de la reparación. Digo, es otra problemática que tiene sus matices y tiene diferentes formas de resolución, pero otra problemática que se da en los procesos de ajuste en la Argentina, en este momento actual, que afecta directamente a la indemnización a cargo del asegurador. Bueno, valoración, ya eso lo conversamos, no voy a volver sobre eso, y tampoco quiero extenderme mucho más que me pasé el tiempo, pero sí poner de manifiesto algunas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas actuales del mercado latinoamericano, pero focalizándome estrictamente en las problemáticas que tienen que ver con la Argentina. Bueno, espero que haya sido fructífera la charla. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por supuesto, acá colegas argentinos conocen muy bien de lo que estoy hablando, probablemente haya alguna pregunta hoy o más adelante de los colegas en otros países. Gracias. Hay una pregunta por allá. Felicitaciones por la exposición. Gracias. Muy interesante y creo que entendible para los que no conocen la problemática que tenemos. Que no es fácil, que no es fácil, Que es para nada muy fácil. particular y no es fácil. No, un comentario y también consultarte cuál es tu opinión al respecto. Estamos viendo últimamente fallos en donde la justicia reconoce el de cuando se reclaman sumas adeudadas en moneda extranjera, el tipo de cambio que se está aceptando ya no es el tipo de cambio oficial, sino el MEP o el dólar bolsa, que se asemeja más al tipo de cambio real que hay en el mercado. Nosotros somos parte en una demanda contra una aseguradora por una indemnización no abonada en dólares, y finalmente la suma que se fue condenada a pagar tiene en cuenta el dólar MEP, que se acerca más al valor real del dólar. Bueno, preguntarte si desde el lado del asegurador, cómo ven la posibilidad también de pactar en las pólizas ese tipo de cambio, o evaluar, abonar las indemnizaciones al tipo de cambio MEP, o si hay que llegar a la instancia judicial para eso, que si nos puedes hacer algún comentario o algún Sí. al respecto. Es muy buena tu observación,
y de repente tan buena es que la Superintendencia de Seguros Argentina, que es quien regula el mercado asegurador, ha establecido algunas cláusulas de pago de moneda extranjera últimamente como consecuencia de esos fallos, inclusive no tanto de los fallos, sino de la necesidad concreta que tienen los asegurados de poder contar con la cantidad, ya no digo dólares, sino de pesos suficientes para poder reponer el bien asegurado. La realidad es que independientemente de las cláusulas de pago de moneda extranjera que establece la Superintendencia de Seguros, de la voluntad del asegurador de pago de moneda extranjera, etc., hay una realidad material. Hay una realidad material y una realidad legal administrativa. La legal administrativa es la restricción al tipo de cambio. Cada vez las restricciones son mayores para el asegurador para poder adquirir divisas y poder pagar al asegurado en la moneda pactada. De hecho, las cláusulas que ha dispuesto la Superintendencia de Seguros son muy inteligentes y son razonables, pero el asegurador no logra el acceso, actualmente, digo, esto puede cambiar todos los días, sabemos que en la Argentina es así, en estos tiempos, pero no tiene acceso a los dólares para pagar al asegurador en esa divisa. Y la realidad es que, esta es una opinión personal respecto a... He visto algunos fallos en ese sentido y creo que son lógicos, pero la razonabilidad nos dice que el asegurador no cobra la prima en dólares y tampoco la cobra en dólar MEP. De hecho, la cobra en un dólar, en un tipo de cambio que se conoce para la gente que nos ve afuera, uno de los tipos de cambio que tenemos aquí, que es el dólar divisa. ¿Qué es el dólar divisa? El dólar divisa es el dólar que se utiliza en el comercio internacional, que difiere, se encuentra un poco por debajo en pesos que el dólar que establece el Banco Central como dólar oficial, digamos. Entonces, el asegurador cobra esos dólares en pesos a un tipo de cambio que es el dólar divisa. No sería razonable que cuando paga, que también lo va a hacer en pesos, lo haga a un tipo de cambio diferente, porque si no, el asegurado habría pagado un porcentaje de prima inferior al acordado en el contrato de seguros. Esta es mi opinión. Sí creo, y creo que algunos fallos de los que vos haces mención o que yo he visto, son pólizas que se han pagado en dólares estadounidenses. O sea que originariamente en ese momento, que esto como digo es dinámico y va cambiando, la regulación argentina, se permitía pagar en dólar billete. Y de hecho hasta hace muy poco tiempo, muchos asegurados pagaban sus pólizas en dólar billete y luego recibían pesos. Eso no era razonable. Y eso ha originado que se recurra a la justicia y con razón se le ha dado lugar a recibir cuanto menos una cotización similar a lo que sería el dólar billete en Argentina. Dólar billete, digo, es el dólar físico material que se utiliza para el intercambio de bienes, entre otros los cascos. No sé si respondí tu pregunta. Leo. Bueno, ese es otro problema que no quise extender más, pero lo que ocurre es que cuando el reasegurador, es decir, vamos un poco para atrás, todos sabemos que los contratos de seguros marítimos, en general, la retención del asegurador local es muy baja. Es decir, los aseguradores locales, si bien tienen capacidad y tienen muy buena experiencia en la Argentina, en general se reasegura, no digo el 100%, pero siempre se reasegura un porcentaje importante. Entonces, en consecuencia, cuando ocurre un siniestro, el asegurador local tiene que recurrir a la indemnización que le gira el reasegurador, quien hoy tampoco, si bien gira dólares, así como los exportadores reciben dólares, hasta el Banco Central, y en el Banco Central de la Argentina luego se transforman en pesos, al tipo de cambio divisa, que yo digo que es el más bajo. En el mercado de seguros ocurre lo mismo. Cuando recibe el asegurador local de su reasegurador los dólares suficientes para hacer frente a este siniestro, los va a recibir a un tipo de cambio muy bajo, que es el tipo de cambio divisa. No los va a recibir en billetes. Por lo tanto, difícilmente habría un perjuicio enorme para el asegurador local si tiene que pagar más pesos que los que recibió de su reasegurador. Del mismo modo, cuando el asegurador local le paga a su reasegurador la prima, va a tener acceso al mercado de ese dólar oficial. Es decir, independientemente de que en los últimos días han salido algunas restricciones nuevas que podríamos analizar en otro momento, si el asegurador local, cuando paga al reasegurador la prima, si el gobierno argentino le permite acceder al tipo de cambio oficial o divisa, por lo tanto, digo, tiene que haber una razonabilidad y una trazabilidad. Yo digo, tiene que haber trazabilidad entre lo que el asegurado paga y el asegurado recibe, al mismo tipo de cambio, ¿no? Digamos, ese sería un poco es un tema que da para hablar muchísimo más, y probablemente la gente que nos ve de afuera va a entender poco, pero es bueno que los reaseguradores que nos ven de afuera entiendan esta problemática, porque se les va a hacer más fácil a los aseguradores locales
poder transmitirle todas estas cuestiones. Y para cerrar, digo, en definitiva, podemos recurrir a la justicia, y probablemente el juez nos dé la razón. Pero digo, para resolver la problemática actual y evitar que se genere un conflicto al momento de ser indemnizado, la mejor sugerencia es mantener actualizadas las sumas aseguradas en función del cambio de divisa. Eso va a generar que, habiendo un siniestro, con una actualización cuatrimestral, que es lo que recomendamos a los aseguradores, no estemos tan lejos de esta brecha cambiaria. Sí. Horacio. Gracias. Dos cositas. Una, con esta charla que has hecho, has espantado a cualquier inversor extranjero que estaba pensando potencialmente en venir a invertir acá en Argentina. Yo creo que por el contrario, mejor las cosas claras para que conozcan el terreno. Con relación al caso que ella mencionaba, yo creo que coincido con lo que vos decís. Si pagó $1 hoy, digamos, para los que están afuera, el dólar oficial 150, el dólar real, el dólar de MEP, el dólar, como llamamos acá, negro, blue, 300, más o menos la diferencia del 100%. Entonces, ¿qué hago si yo tengo un barco que vale, como dijiste vos, el pesquero de $8 millones? ¿Qué hago? ¿Lo aseguro en $16 millones para que cuando la compañía me pague en pesos los 16 millones pueda ir afuera y comprar un barco que vale $8 millones? Hay dos opciones. Por supuesto, una es la más sencilla, es asegurarlo en pesos y actualizarlo todos los meses, como con los autos. Con los automóviles pasa algo similar. Y la otra, pero por supuesto es poco práctica, y difícilmente realizable de los dos sentidos. Ni el asegurado va a querer tener su bien asegurado en pesos, y podríamos hablar ya un poquito más de las contingencias que tiene tener un bien asegurado en pesos que cotiza en dólares. Muchísimas contingencias, sobre todo hoy el tipo de cambio es el doble, y se mantiene en el doble, pero mañana puede ser 5 o 6 veces más, y no hacemos a tiempo de poder actualizar realmente el valor del riesgo. La sugerencia es cotizarlo, asegurarlo en dólares, y actualizar, como digo, periódicamente, no mensualmente, pero sí cuatrimestralmente, la suma asegurada en la divisa extranjera, considerando que al momento de la indemnización se va a pagar en la divisa local. Es decir, actualizarlo, quizás no el doble, pero de alguna manera que convencionalmente, como bien hablaba Leo de la autonomía de la voluntad y tanta importancia en el contrato de fletamento, lo tiene hoy en día en el contrato de seguros. Hoy, los seguros marítimos en la Argentina tienen que ser llevados de manera muy profesional y cotidiana en el entendimiento entre el asegurado y el asegurador. Por suerte, en mi experiencia, lo que yo veo es que los brokers que tienen estos riesgos no son muchos, están hoy muy encima. Ya ha ocurrido en el pasado, en el 2013 al 2015 hemos tenido una problemática bastante similar, y la actualización de la cartera, de la intermediación y de los aseguradores es muy importante para poder mantener el riesgo actualizado a valores razonables. Lo difícil es, perdón, para cerrar, es que lo entiendan los aseguradores. Gracias. El problema de establecer un valor asegurado al doble con un barco local que está en aguas argentinas no hay problema, pero si es un barco que tradea y en otra jurisdicción va a llegar con un certificado de cobertura que tiene un valor asegurado muy superior al valor real. Me refiero estrictamente a flota argentina y a riesgo local. Bueno, siguiendo con lo mismo, ¿no sería por ahí, o sea, estamos pensando en voz alta cuestiones de la vida cotidiana acá, tomar la misma cotización de ese dólar para eventualmente que haya, en cuanto a la contraprestación de la prima, el mismo tipo de cotización? Entonces, sobre eso, o sea, o acceso al libre mercado, valor MEP, valor bolsa, sí, entonces es algo negociable con el asegurado. Es razonable, pero no es administrativamente, no está permitido. Es decir, hoy las aseguradoras tienen que cobrar los dólares, de hecho no lo cobran al dólar oficial, sino que lo cobran al dólar divisa, porque es la regulación. No, bueno, yo obviamente que sería algo incluso discutible ante la Super, pero digo, si la Super hoy permite y ha accedido en algunas, con algunas ampliaciones a tomar dólares, como vos comentabas, presentar, o sea, todo en este momento estamos hablando, justamente le decía, como una expresión de deseo de modificar algunas cuestiones,
hacer una extensión o una aprobación adicional de algún clausulado que lo permita, teniendo en cuenta que la super ya lo considera un problema. Sería una solución lógica. Un comentario en relación a estas charlas y sugerencias que van apareciendo sobre esto. Yo creo que el inconveniente que tenemos es el descalce. ¿A qué me refiero con descalce? Supongamos que tenemos una hermosa cláusula en la póliza de seguros que diga que la prima se paga contado con liqui o dólar MEP y las indemnizaciones también. Ningún problema, estaríamos bien. ¿Qué pasa? Hay contratos de reaseguro. El reasegurador, cuando le va a pagar a la compañía de seguros su participación en el siniestro, que como dijo Gustavo es importante, mayoritaria, le va a pagar como las normas del Banco Central. Entonces no va a recibir el asegurador el valor contado con liqui, sino que va a recibir el valor 130, que debe ser más o menos el dólar divisa, porque el dólar billete está en 150. Entonces, tendría que haber, en este caso, una regulación específica también para el reaseguro, porque si no lo hay, la póliza, el contrato de seguro, porque por más que tengas una cláusula que te enganche la prima que cobra el asegurador local con la indemnización que va a abonar, después el problema lo va a tener el asegurador cuando quiere recuperar del reasegurador. No, quería agregar que a quien hay que alertar también, en definitiva, es a los transportistas. Bueno, en el caso de un reclamo de carga, por ejemplo, el asegurador va a abonar la indemnización, pero al final, después va a intentar el recupero contra el responsable y va a iniciar su reclamo contra el transportista. Tienen que estar en alerta de que tal vez son condenados a pagar una indemnización al dólar MEP y también van a sufrir ese problema si son filiales locales de compañías extranjeras que reciben dólares. O sea, hay un problema es importante. interesante lo que vos decís, pero lo estás vinculando también con reclamos de carga, ¿no? Que, reclamo de carga. Donde se presenta una problemática similar, de repente, similar y también particular de lo que tiene que ver con la posibilidad de reclamar en el exterior. Es decir, cuando hablamos de seguros marítimos de casco, que es a lo que me refería con lo que tiene que ver con las valuaciones y las indemnizaciones y un poco la temática de este rato, nos estamos pensando en el asegurado local que tiene un bien que tiene que reponer en caso de un siniestro y cuando lo asegura tiene que recibir el dinero suficiente para poder reponerlo. Pero en definitiva es el asegurado el titular del interés asegurable, para decirlo de alguna manera. Y quien está protegiendo su bien asegurándolo. Creo que en ese momento, en ese caso, y también apoyando lo que dice Leo, definitivamente trabajar en conjunto y con mucha más periodicidad que lo que es habitual en la suscripción y en la evaluación es una solución posible. Habrá otras soluciones, probablemente con regulaciones y demás, pero hoy es la solución que entendemos que es posible. Ahora, lo que vos mencionás, que tiene que ver con un siniestro de importación ocurrido en la Argentina, que se va a reclamar en dólares, también podría ser de exportación. También una colisión. O una colisión. Siempre que el que tenga que poner los dólares, sea un extranjero, sea reasegurador, sea armador extranjero, lo que sea, acá cuando lleguen van a llegar pesos, al tipo de cambio divisa que es muy bajo. Mira, como comentario, en estos días, es una problemática, por supuesto, de los armadores que nos consultan todos los días, ¿no? A los aseguradores también y demás, y a los intermediarios. Han aparecido algunos intermediarios extranjeros ofreciendo, de repente, coberturas en el extranjero, que en ciertos casos están permitidas en la Argentina, pero en otros casos no. Y quiero hacer el comentario de que en la Argentina, específicamente, está prohibido asegurar casco, máquinas y P&I para buques de bandera argentina, como por ejemplo los pesqueros, en el extranjero. Y más aún, está prohibido cobrar indemnizaciones en el extranjero. Entonces, no es una solución, sí, por supuesto que se tendrá que girar las divisas por el procedimiento habitual, pero no está permitido para aseguradores locales de buques pesqueros, por ejemplo, asegurar su casco y máquina en el extranjero, ni cobrarlos en el extranjero, ni asegurar sus coberturas de P&I en el extranjero, ni cobrarlas en el extranjero. Digo, esto como
una posible solución a la problemática de algunos armadores que dicen, me aseguro un extranjero directamente de mi buque pesquero. No lo puede hacer. Entonces hay que intentar encontrar mecanismos locales para transitar esta situación hasta que encontremos regulaciones o contextos socioeconómicos distintos.